¿Alguna vez te has sentido atraído por alguien que teóricamente estaba completamente fuera de tus planes? Esa persona que, cuando te detienes y piensas racionalmente, no tiene el menor sentido, pero que, al mismo tiempo, despierta algo en ti tan intenso que simplemente no puedes ignorar. Pues bien, nunca imaginé que una simple invitación para pasar un fin de semana en la playa fuera a poner mi vida patas arriba. Y mucho menos que ese giro vendría de alguien 20 años mayor que yo, el padre de mi mejor amigo. Si alguna vez has escondido un sentimiento por miedo a cómo reaccionarían los demás, entenderás exactamente por lo que pasé. Y hoy, finalmente, voy a contar esta historia porque descubrí que no estoy solo. Mucha gente ya ha sentido algo así. Esa atracción prohibida que sacude todo lo que creíamos saber sobre nosotros mismos. Quédate hasta el final porque lo que sucedió ese fin de semana puso a prueba no solo mi amistad, sino también mi valor para aceptar quién realmente soy. Mi nombre es Lucas. Tengo 23 años y vivo en Madrid. En la época de esta historia acababa de cumplir 22 y estaba en esa fase de la vida en la que crees que ya te conoces, que ya entendiste quién eres y qué quieres. Me había asumido gay hacía unos 2 años, se lo conté a mi familia, a mis amigos, y finalmente estaba viviendo sin necesidad de esconderme. Era liberador, ¿sabes? Después de años fingiendo, de años teniendo que medir cada palabra, cada gesto, cada mirada, finalmente podía simplemente existir. Pero existir de verdad es más complicado de lo que imaginamos. Porque incluso cuando asumes quién eres, todavía tienes todas esas inseguridades, esas dudas, ese miedo a no ser completamente aceptado. Y yo cargaba eso conmigo. ¿Acaso la gente me veía como realmente era? ¿Era lo suficientemente interesante? ¿Alguien me querría de verdad, no solo por una noche, sino de una forma profunda, verdadera? Fue en ese momento cuando mi mejor amigo, desde la infancia, Pedro, me invitó a pasar un fin de semana largo en la casa de playa de su familia. Era una tradición anual, pero esta vez sería diferente porque iría por primera vez después de haberme asumido. No es que eso fuera un problema para Pedro o su familia, ellos siempre fueron súper tranquilos conmigo. Pero yo todavía tenía esa ansiedad, esas ganas de demostrar que nada había cambiado, que seguía siendo el mismo Lucas de siempre. Acepté de inmediato. Necesitaba eso, ¿sabes? Necesitaba un escape de la rutina, de la ciudad, de todas esas presiones silenciosas que nos imponemos a nosotros mismos. Playa, sol, cerveza, amigos, risas. Parecía perfecto, simple, inocente. Llegamos el viernes por la noche, después de casi 4 horas de viaje. La casa estaba en una playa más aislada, de esas a las que tienes que tomar un camino de tierra para llegar. Cuando bajamos del coche, el olor a mar me golpeó inmediatamente. Ese olor a sal y libertad que solo tiene el océano. La luna estaba casi llena, iluminando la espuma de las olas que rompían en la arena. Era hermoso. Era exactamente lo que necesitaba. El padre de Pedro, Roberto, estaba en la terraza cuando llegamos. Tenía unos 42 años, cabello canoso en los laterales, esa barba bien cuidada que da un aire de madurez, y ojos marrones que parecían ver más de lo que estabas diciendo. Siempre fue amable conmigo, desde que era niño, pero esa noche, cuando me saludó con un abrazo cálido y dijo: «Qué bueno que viniste, Lucas». Hacía tiempo, sentí algo diferente, algo que todavía no podía nombrar. No era atracción, al menos no al principio. Era más una sensación de seguridad, de acogida. Esa primera noche, nos quedamos todos conversando en la terraza. La madre de Pedro, María, había hecho una lasaña deliciosa, y comimos, bebimos vino, contamos historias. Roberto era gracioso, carismático, de esa manera que te hace sentir cómodo instantáneamente. Hacía preguntas sobre mi vida, sobre mi trabajo, sobre mis planes, y realmente parecía interesado en las respuestas. No era esa conversación automática de adulto que finge que le importa. Realmente le importaba. Y eso me afectó de una manera que no esperaba. Cuando la noche terminó y fui a dormir en la habitación de huéspedes, me sorprendí pensando en él. No de forma romántica todavía, pero de una forma curiosa. ¿Quién era ese hombre que parecía tan cómodo en su propia piel? ¿Cómo llegó a ese punto de seguridad y madurez? Quería entender, quería aprender. El sábado por la mañana, me desperté temprano con el ruido de las olas. Bajé a la cocina y encontré a Roberto haciendo café, solo en bermudas y camiseta blanca.
el cabello todavía medio despeinado del sueño. Sonrió cuando me vio. «¿Café?», ofreció, y acepté. Nos quedamos allí, solo nosotros dos, tomando café en silencio mientras el sol comenzaba a iluminar el horizonte por la ventana de la cocina. Era un silencio cómodo, de esos que no necesitas llenar con conversación trivial. Y entonces preguntó: «¿Cómo estás, Lucas? ¿De verdad?». La pregunta me tomó por sorpresa. No, ¿cómo estás? Esa pregunta automática que todo el mundo hace, sino «¿Cómo estás?», con énfasis, con intención, como si realmente quisiera saber qué estaba sucediendo dentro de mí. Podría haber dado una respuesta genérica. Podría haber dicho «estoy bien, gracias», y cambiado de tema. Pero algo en ese momento, en esa cocina iluminada por la luz suave de la mañana, me hizo querer ser honesto. «Estoy todavía encontrándome, ¿sabes?», respondí, como si todavía tuviera que probar algo, pero ni siquiera sé qué. Él asintió lentamente, como si entendiera exactamente lo que estaba diciendo. «Es normal sentirse así», dijo, y su voz era tranquila, sin juicio. Pasamos toda la vida siendo moldeados por las expectativas de los demás, y cuando finalmente decidimos ser quienes realmente somos, aún nos lleva tiempo acostumbrarnos a esa libertad. No tienes que apresurarte, Lucas. Ya diste el paso más difícil. Esas palabras me golpearon de una manera que no esperaba. No era solo lo que dijo, sino cómo lo dijo. Con una comprensión profunda, con empatía, con experiencia. Me sentí visto, realmente visto. Y eso creó algo dentro de mí. Un tipo de admiración que no había sentido antes. Pasamos el día en la playa. Yo, Pedro, María y Roberto. Nadamos, jugamos al frescobol, reímos. Pero mis ojos volvían hacia él todo el tiempo. La forma en que se movía, con confianza y naturalidad. La forma en que interactuaba con su esposa, con cariño genuino. La forma en que me incluía en las conversaciones, me hacía sentir parte de todo aquello. Y fue ahí, en ese sábado soleado, con la arena caliente en los pies y el sonido de las olas de fondo, que comencé a darme cuenta. Estaba sintiendo algo por él, algo que iba más allá de la admiración. Algo peligroso. Mi corazón se aceleró cuando me di cuenta de eso. Este era el padre de mi mejor amigo. Estaba casado. Tenía más de 20 años más que yo. Esto estaba mal. Esto era una traición a la amistad que tenía con Pedro, pero al mismo tiempo, no podía dejar de mirar. No podía dejar de querer estar cerca de él. Esa tarde, Pedro y María subieron a tomar una siesta, y yo me quedé en la playa con Roberto. Estaba leyendo un libro, recostado en una silla de 1900 en playa, y yo estaba fingiendo leer el mío, pero en realidad solo podía pensar en él. «Estás callado hoy», comentó de repente, bajando el libro y mirándome por encima de las gafas de sol. «Solo pensando», respondí, intentando sonar casual. No quería. O mejor dicho, quería, pero no podía. ¿Cómo iba a decir que estaba pensando en él? ¿Que estaba comenzando a sentir algo que no debería sentir? Es solo la vida, ¿sabes?, dije, vago. A veces creo que nunca voy a encontrar a alguien que realmente me entienda. Se quedó en silencio por un momento, como si estuviera eligiendo las palabras correctas. Vas a encontrarlo, Lucas. Y cuando lo encuentres, te darás cuenta de que vale la pena toda la espera y toda la confusión. Hizo una pausa. Pero a veces, encontramos conexión en los lugares más inesperados, con personas que nunca imaginamos. Y eso no está mal. Eso es humano. Mi corazón se disparó. ¿Será que él estaba sintiendo lo mismo? ¿Será que aquello era solo una conversación genérica o estaba tratando de decirme algo? No tuve el coraje de preguntar. Simplemente asentí y volví a fingir que leía mi libro. Pero sus palabras quedaron resonando en mi cabeza por el resto del día. Esa noche, después de la cena, nos quedamos todos en el porche nuevamente. Pero esta vez, había una tensión en el aire que solo yo parecía sentir. Cada vez que mis ojos se cruzaban con los de Roberto, era como si una corriente eléctrica pasara entre nosotros. No sabía si era real o si estaba en mi cabeza. Cuando todos se fueron a dormir, me quedé despierto en mi habitación, mirando al techo, tratando de entender qué me estaba pasando.
¿Estaba traicionando a mi mejor amigo solo por sentir esto? ¿Era una persona horrible por tener esta atracción? ¿Y si Roberto se daba cuenta? ¿Y si le daba asco? ¿Y si esto acababa con todo? Pero por otro lado, nunca me había sentido tan vivo. Esa tensión, ese deseo prohibido, toda esa confusión, todo eso me hacía sentir cosas que nunca había sentido antes. No era solo atracción física, era una conexión emocional, una admiración profunda, un deseo de estar cerca, de ser visto, de ser entendido. Estaba enamorado. Y eso era lo más aterrador y emocionante que había sentido en mi vida. El domingo por la mañana, Pedro sugirió que diéramos un paseo en kayak. Yo, él y Roberto. María prefirió quedarse leyendo en el porche. Tomamos los kayaks y remamos lejos de la playa, hacia una parte más tranquila de la bahía. Fue allí, en medio del agua, con el sol reflejándose en la superficie y el silencio siendo roto solo por el sonido de los remos, que me di cuenta. No podría esconder esto para siempre. En algún momento, esto iba a explotar. Y no tenía idea de lo que iba a pasar cuando eso explotara. Pedro estaba adelante, remando con energía, ajeno a la tormenta interna que estaba ocurriendo dentro de mí. Y Roberto estaba a mi lado, remando al mismo ritmo, como si estuviéramos sincronizados de alguna forma. Me miró, y por un breve momento, nuestras miradas se encontraron. Y ahí, en ese segundo, vi algo en sus ojos. Algo que me dijo que no estaba imaginando cosas. Él sabía, él sentía. Y eso cambió todo. Esa noche, la última noche del fin de semana, sabía que algo iba a pasar. Podía sentirlo en la tensión del aire, en la forma en que Roberto evitaba estar muy cerca de mí, pero al mismo tiempo no podía dejar de mirarme. Era como si ambos estuviéramos bailando alrededor de algo inevitable. Cuando todos se fueron a dormir, me quedé en el porche, solo, mirando el mar oscuro bajo el cielo estrellado. No podía dormir. Mi corazón estaba acelerado, mis manos sudaban y mi mente no paraba. El mar oscuro brillaba bajo la luz de las estrellas, reflejando mi inquietud interna. Y entonces escuché pasos detrás de mí. Era él. Roberto se detuvo a mi lado, apoyándose en la barandilla del porche, mirando al mar igual que yo. ¿No puedes dormir?, preguntó con la voz baja. No, respondí, y mi voz salió más temblorosa de lo que me hubiera gustado. Nos quedamos ahí, uno al lado del otro, en silencio. Pero era un silencio cargado, un silencio que decía todo lo que nuestras bocas no podían. Hasta que él habló. Lucas, necesito decirte algo. Mi corazón se detuvo. Este era el momento que lo cambiaría todo. Sé lo que estás sintiendo, continuó, aún mirando hacia el mar. Y no voy a mentir, yo también siento algo que no debería sentir. No podía respirar. Acababa de confirmar todo. No estaba loco, no estaba solo. Pero esto es complicado, Lucas, dijo, finalmente girándose para mirarme. Muy complicado. Eres el mejor amigo de mi hijo. Estoy casado, esto no puede suceder. Lo sé, susurré, y las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos sin que me diera cuenta. Sé que está mal, pero no puedo dejar de sentir. Extendió la mano y tocó mi rostro, limpiando una lágrima que había caído. Su toque era suave, cariñoso, y me hizo sentir como si estuviera ardiendo y congelándome al mismo tiempo. No hay nada malo en sentir, Lucas, dijo, con la voz cargada de emoción. Los sentimientos nunca están mal, son solo sentimientos. Lo que hacemos con ellos es lo que define quiénes somos. ¿Y qué vamos a hacer?, pregunté, mi voz casi inaudible. Se quedó en silencio por un largo momento, y entonces soltó un suspiro pesado. No lo sé, admitió, pero esta conversación necesita suceder. No ahora, no aquí. Pero en algún momento tenemos que entender esto. Apartó la mano de mi rostro, y la ausencia de su toque dolió más de lo que esperaba. Vete a dormir, Lucas. Las próximas 24 horas van a ser difíciles. Se dio la vuelta y entró a la casa, dejándome solo en la terraza, con el corazón roto y lleno de esperanza al mismo tiempo. No dormí esa noche. Me quedé mirando el mar hasta que salió el sol, pensando en todo lo que había pasado, en todo lo que había dicho, en todo lo que aún estaba por venir. Porque ahora, después de esa conversación, ya no había vuelta atrás. Las próximas 24 horas me forzarían a confrontar la verdad sobre mí mismo, sobre lo que realmente quería, y sobre hasta dónde estaba dispuesto a llegar por este sentimiento que me estaba consumiendo por dentro. La noche cayó sobre la casa de playa como una invitación silenciosa. Mientras todos se retiraban a sus habitaciones, sentía cada segundo arrastrarse, cada latido de mi corazón haciendo eco de una verdad que ya no quería negar.
Había algo diferente en esa noche. El aire estaba más denso, cargado de todo lo que no se había dicho durante el día, y sabía que él también lo sentía. ¿Alguna vez has intentado fingir que no sientes algo cuando cada célula de tu cuerpo está gritando lo contrario? Debería estar durmiendo. Debería estar pensando en cualquier otra cosa. Pero ahí estaba yo, en la terraza, mirando el mar oscuro, tratando de organizar pensamientos que simplemente se negaban a tener sentido. Debería dejar de sentir esto, pensaba. Pero no puedo. Simplemente no puedo. Fue cuando escuché la puerta de vidrio deslizarse detrás de mí. Hola. Su voz era baja, sin prisa, solo presente. Todo mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera procesarlo. Me giré de lado, medio intentando esconder el rostro, medio queriendo que viera exactamente lo que estaba sintiendo. ¿Tampoco puedes dormir?, preguntó, acercándose hasta quedar a mi lado en la barandilla de la terraza. No, respondí, mi voz saliendo más temblorosa de lo que quería, solo, pensando. ¿Sobre? Y ahí estaba la pregunta. La maldita pregunta que podría cambiarlo todo o destruirlo todo. Podría mentir. Podría decir sobre nada o inventar cualquier excusa. Pero algo en esa noche, en ese momento, me hizo elegir la verdad. Al menos parte de ella. Sobre sentirme diferente dije, aún mirando al mar, sobre no encajar realmente en ningún lugar. Se quedó en silencio por algunos segundos. Ese tipo de silencio que no está vacío, sino lleno de comprensión. Lo entiendo, dijo finalmente. Más de lo que imaginas. Me giré para mirarlo, y fue un error. Porque en ese momento, con la luz tenue de la luna iluminando la mitad de su rostro, vi algo que me desarmó completamente. Vi a alguien que realmente me entendía. No era lástima. No era curiosidad. Era reconocimiento. Cuando tenía tu edad, continuó, yo también me sentía así. Como si el mundo tuviera reglas que todos conocían, menos yo. Como si existiera un guión que nunca había recibido. ¿Y cómo? ¿Lidiaste con eso? Aprendí que ser diferente no es estar equivocado. Hizo una pausa. Solo es ser honesto con quien realmente eres. Esas palabras me golpearon de una manera que no esperaba, porque viniendo de él en ese momento significaban todo. Eran el permiso que no sabía que estaba esperando. Y cuando nuestros ojos se encontraron de verdad, cuando vi que realmente me estaba viendo, algo dentro de mí se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. Fue entonces cuando sucedió. Un toque accidental. Mi mano en la barandilla de la terraza, la suya moviéndose al mismo lugar. Nuestros dedos se tocaron, y ninguno de los dos retiró la mano inmediatamente. Fue solo un segundo, tal vez dos, pero en ese instante, el mundo entero se detuvo. Debería haberme alejado. Él debería haber retirado la mano. Pero ambos nos quedamos ahí, en ese toque mínimo que decía todo lo que las palabras no podían. Y cuando finalmente movió la mano, no fue hacia otro lado, fue hacia la mía, envolviendo mis dedos con una delicadeza que casi me hizo olvidar respirar. No estás solo en esto, dijo, tan bajo que casi fue un susurro. Y quiero que sepas que no hay nada malo en lo que sientes. Nada. No estaba hablando solo sobre sentirme diferente. Los dos lo sabíamos. Y en ese momento, con su mano en la mía, con sus ojos diciendo todo lo que su boca no podía, lo supe. Él sabía, siempre lo supo. Y más que eso, él también sentía algo. Solo quienes han amado a la persona prohibida entienden ese dolor, esa mezcla de alivio y terror. El momento de sentirse finalmente visto, sabiendo al mismo tiempo que esta visibilidad podría destruirlo todo. Pero esa noche, en el balcón, las consecuencias me importaban poco. Porque por primera vez en mi vida, me sentía completamente comprendido. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. La luz del sol invadió mi habitación como un recordatorio cruel de que el mundo real todavía existía. Y con él vinieron todas las contradicciones que la noche me había permitido olvidar. En el desayuno, todo parecía normal. Mi mejor amigo estaba animado, hablando de ir a la playa otra vez, hacer una barbacoa al final del día. No tenía idea, absolutamente ninguna idea de lo que había pasado entre su padre y yo unas horas antes. Y yo estaba destrozado por dentro. Cada vez que mis ojos encontraban los suyos en la mesa, era como un choque eléctrico. Cada palabra casual que decía, cada gesto normal, todo llevaba ahora un peso diferente. Un significado secreto que solo nosotros dos entendíamos. «Vamos a la playa, gente», mi amigo gritó, ya con la tabla de surf bajo el brazo. Mi corazón se disparó. Mi amigo ni sospechó, solo saludó con la mano y salió corriendo. Y de repente éramos solo nosotros dos. Otra vez. «Ven», dijo, y lo seguí. El sendero era corto. Llevaba a una parte más aislada de la playa. Arena blanca, mar azul cristalino y nadie alrededor. Era perfecto. Aterradoramente perfecto. Sobre anoche comenzó, deteniéndose y volteándose hacia mí. Todo mi cuerpo se tensó. Este era el momento. O iba a decir que había sido un error, que yo había entendido mal, que eso nunca podría pasar.
Oh, y ahí estaba, la confesión. El momento que lo cambiaría todo. Las palabras que había querido desesperadamente oír y al mismo tiempo había tenido tanto miedo de escuchar. Porque ahora era real. Ya no era solo en mi cabeza. Ya no era solo un deseo secreto. Era mutuo. Pero no podemos, dije, sintiendo las lágrimas llegar. Tu hijo, mi mejor amigo. Esto no está bien. Lo correcto es lo que sentimos, respondió, dando un paso hacia mí. No lo que otros dicen que debería ser. Y fue cuando sucedió. Se acercó aún más, levantó la mano, tocó mi cara con una delicadeza que contrastaba con la intensidad del momento. Sus ojos pidiendo permiso que su boca no necesitaba formular. Y yo no resistí. Ya no tenía fuerzas para resistir. Se inclinó. Cerré los ojos, nuestros rostros a centímetros de distancia. Podía sentir su respiración. Podía sentir el mundo entero desapareciendo alrededor. Solo un segundo más y... «¡Papá! ¿Están ahí?» La voz de mi amigo explotó en la burbuja perfecta que habíamos creado. Nos separamos tan rápido que casi tropezamos en la arena. Mi corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que se podía oír desde lejos. «¡Estoy aquí, hijo!», respondió, su voz sorprendentemente calmada. Solo le estaba mostrando la vista. Mi amigo apareció por el sendero, sonriendo, completamente ajeno a lo que casi había pasado. «Genial, ¿no?», dijo. «¿Nos vamos? Los demás nos están esperando». «Vamos», logré decir, mi voz casi fallando. En el camino de vuelta estaba destrozado. «No puedo hacerle esto a mi mejor amigo», pensaba repetidamente. «No puedo. Esto va a destruir nuestra amistad. Va a destruir a su familia. Va a destruirlo todo». Pero cuando miré hacia atrás, vi al padre de mi amigo caminando unos pasos atrás, y la expresión en su rostro era de pura agonía, la misma agonía que yo sentía, porque ambos sabíamos la verdad. Ambos queríamos algo que no podíamos tener. Y cuanto más intentábamos negarlo, más fuerte se volvía. El resto del día fue una tortura interminable. Cada encuentro casual me recordaba lo que casi había sucedido. Cada vez que mi amigo hablaba con su padre, la culpa me carcomía por dentro. Y cada mirada accidental entre nosotros revelaba la misma lucha interna que yo estaba librando. Por la noche, cuando todos estaban reunidos en la sala, él anunció: «Gente, mañana es nuestro último día aquí. Vamos a aprovecharlo al máximo. Último día». Las palabras resonaron en mi cabeza como una sentencia. Último día para decidir. Último día para actuar. Último día para tener coraje o vivir para siempre con él. ¿Y sí? Más tarde, cuando estaba solo en la habitación, me di cuenta de algo. Él había estado distante todo el día. Había evitado estar a solas conmigo. Había creado una barrera que no existía antes. Y eso dolía más de lo que esperaba. Se está alejando, pensé. Está renunciando. Está eligiendo el camino correcto. Pero yo no podía renunciar. No podía elegir el camino correcto. Porque por primera vez en mi vida había sentido lo que era ser completamente aceptado, completamente visto, completamente deseado. Y dejar ir eso parecía imposible. Acostado en la cama, mirando al techo, tomé una decisión. No puedo irme de aquí sin saber la verdad, sin oír de él claramente qué significa esto. ¿Qué significamos nosotros? Mañana sería el último día, y no iba a dejarlo pasar sin tener esa conversación, sin descubrir si lo que vi en su mirada era real o si solo era lo que yo quería ver. Porque algunas verdades, aunque duelan, son mejores que vivir en la duda para siempre. Y esa verdad estaba a punto de exigirme todo lo que tenía de coraje. Y allí estaba yo, mirando esa última noche como si fuera el fin de todo. El viaje había terminado. Las maletas ya estaban listas. Y yo todavía no había dicho nada. Porque ¿cómo dices algo así? ¿Cómo miras al padre de tu mejor amigo y dices, «¿Me enamoré de ti?» ¿Cómo entregas un sentimiento que puede destruir todo? Pero sabía que si no decía nada, pasaría el resto de mi vida atormentándome con un «¿y sí?», y no podía vivir con esa duda. Pedro había salido con sus amigos. Última noche en la ciudad. Quería aprovechar. Y Miguel. Miguel se quedó en casa. Dijo que estaba cansado. Pero yo vi en sus ojos. Él también estaba luchando con algo. Bajé a la sala. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo escucharía desde lejos. Él estaba en la terraza, mirando hacia la ciudad. La misma terraza donde habíamos conversado tantas veces, donde él me había escuchado, donde me había entendido como nadie nunca me había entendido. Me detuve en la puerta, respiré hondo y hablé. Miguel. Se dio vuelta, y cuando sus ojos encontraron los míos, supe que él también sabía, que él también sentía, que estábamos viviendo la misma angustia. Necesito decirte algo antes de irme. No dijo nada, solo me miró, esperando. Sé que esto está mal, sé que no debería sentir lo que siento. Eres el padre de mi mejor amigo. Tienes una vida. Yo tengo 22 años y tú tienes 45. Pero no puedo irme sin decirte esto. Su voz salió baja, casi un susurro. ¿Decir qué?
Y hablé. Por primera vez en mi vida, dije lo que realmente sentía sin miedo al juicio. Que me enamoré de ti. Que en los últimos 15 días descubrí que la edad no importa cuando encuentras a alguien que te ve de verdad. Que me enamoré de ti. Que en los últimos 15 días descubrí que la edad no importa cuando encuentras a alguien que te ve de verdad. Que sé que no podemos estar juntos, que esto va a lastimar a Pedro, que toda la sociedad nos va a juzgar. Pero no puedo mentir más, ni a mí mismo. El silencio que vino después fue ensordecedor. Él siguió mirándome, y vi lágrimas formándose en sus ojos. ¿Crees que no sé todo eso? Su voz tembló. ¿Crees que yo tampoco he pasado los últimos días tratando de entender lo que me está pasando? Soy adulto. Debería saber controlarme. Pero cuando te miro, veo a alguien que me hace sentir vivo de nuevo. Alguien que entiende mi soledad sin que tenga que explicar. Alguien que me mira y ve más allá de lo que he construido, más allá de la fachada de todo está bien. Y eso me asusta. Porque eres joven. Porque eres amigo de mi hijo. Porque esto es una locura. Di un paso hacia él. Entonces seamos locos juntos. Él rió, una risa triste pero verdadera. No sabes en qué te estás metiendo. Sé exactamente. Y no estoy diciendo que tú sientas esto también. Pero si lo sientes, solo quiero que sepas que no hay nada malo en eso. Que lo entiendo. Y que no te voy a juzgar. Cerró los ojos. Respiró hondo. Y cuando los abrió de nuevo, había una decisión allí. Ven aquí. Me acerqué, el corazón desbocado, y tomó mi rostro con ambas manos, de la manera más delicada que había sentido en mi vida. ¿Puedo besarte? Ni siquiera pude hablar. Solo asentí con la cabeza, y me besó. Fue el beso más sincero de mi vida. Sin prisas, sin culpa en ese momento. Solo nosotros. Dos personas que se habían encontrado en el lugar y tiempo equivocados, pero con el sentimiento más verdadero. Cuando nos separamos, estaba llorando. Él también. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora volvemos a la realidad, dijo secando mis lágrimas. Porque esto no puede volver a pasar. Pero ya estoy perdiendo algo peor. Estoy perdiendo la oportunidad de ser verdaderamente feliz. Me abrazó, fuerte, como si quisiera protegerme de todo, incluso de nosotros mismos. Pensemos con calma. Volverás a tu ciudad. Tendremos tiempo para procesar esto. Y si dentro de un tiempo aún sientes lo mismo, hablaremos. Sabía que tenía razón, pero dolía. Dolía saber que nos habíamos encontrado, pero no podíamos estar juntos. Solo que la vida tiene una manera curiosa de poner todo en perspectiva. Porque en ese momento, escuchamos la llave girando en la puerta. Pedro había regresado más temprano. Pedro entró a la sala, nos vio. Vio mi cara con los ojos hinchados. Vio la manera en que su padre me estaba mirando. ¿Qué está pasando aquí? El silencio fue pesado. Y entonces Miguel hizo lo más valiente que jamás había visto hacer a alguien. Miró a su hijo y dijo la verdad. Pedro, siéntate. Tenemos que hablar. Lo que vino después fue la conversación más difícil de mi vida. Miguel lo explicó todo, con serenidad, con una madurez admirable, asumiendo toda la responsabilidad. Dejó claro que yo no había hecho nada malo, que él, como adulto, tenía la obligación de haber mantenido los límites, que la culpa no era mía. Pedro me miró como si no me conociera. ¿Te enamoraste de mi padre? No quise. Mi voz salió quebrada. Te juro que no quise, pero pasó. Y no podía guardarlo solo para mí. Nunca quise lastimarte, Pedro. Eres mi mejor amigo. Era. Su voz salió fría. Porque no sé si todavía podemos ser amigos después de esto. Y él se fue. Los días siguientes fueron una nebulosa. Volví a mi ciudad. Pedro no contestaba mis llamadas. Miguel me enviaba mensajes diciéndome que tuviera paciencia, que él iba a hablar con su hijo, que todo se iba a resolver. Pero yo no estaba seguro de eso. Pasaron 6 meses. 6 meses de silencio, de dolor, de preguntarme si había hecho lo correcto. Hasta que un día sonó mi celular. Era Pedro. Hola. Su voz sonaba diferente, más tranquila. Hola. Apenas podía hablar. Necesité tiempo para procesar, para asimilar. Y la verdad, aún no estoy seguro de haberlo aceptado del todo, pero he hablado largo y tendido con mi padre y con mi terapeuta, y he llegado a darme cuenta de algo importante. Respiró profundo. Nunca había visto a mi papá feliz. No de verdad. No desde que mi mamá se fue. Y cuando tú estabas aquí, volví a sonreír. Volví a ser una persona. Y me enojé porque quería que él fuera solo mi papá. Pero él también es una persona que merece ser feliz. Estaba llorando. No sé si volveremos a hacer lo mismo. Sé que necesitaremos tiempo, pero si realmente lo que sientes es genuino, si no es un simple impulso momentáneo, entonces no me interpondré entre ustedes. Pedro, solo prométeme una cosa. No lo lastimes, porque si lo lastimas, entonces sí que nunca te voy a perdonar. Me reí entre las lágrimas. Te lo prometo. Hoy, 2 años después, Miguel y yo estamos juntos. De verdad,
Vivimos en la misma ciudad. Pedro todavía está procesándolo, pero viene a cenar con nosotros una vez al mes. La relación no es perfecta, pero es real, y aprendí algo en toda esta historia. La sociedad te va a decir que ciertos amores están mal, que no puedes sentir eso, que tienes que seguir las reglas. Pero el corazón no sigue reglas, el corazón sigue la verdad. No estoy diciendo que todo el mundo debería hacer lo que yo hice. No estoy romantizando nada. Fue difícil, fue doloroso, y tuvo consecuencias. Pero tampoco estoy mintiendo más. No estoy fingiendo que no siento lo que siento. Y por primera vez en la vida estoy siendo auténtico. Si alguna vez has amado a alguien que no debía ser, si alguna vez sentiste algo que la sociedad condenó, pero tu corazón reconoció como verdadero, esta historia es especialmente para ti. Quiero que sepas que no estás solo. Tus sentimientos son profundamente válidos. No importa a quién ames o cómo lo ames. No importa lo que digan los demás. Lo crucial es ser honesto contigo mismo. Al final, la única persona que debe validar tu amor eres tú. La única opinión que realmente importa es la tuya. Y si tienes una historia parecida, si pasaste por algo así, déjala aquí en los comentarios. Este es un espacio seguro. Estamos aquí para escucharnos, para entendernos, para validarnos. Porque el amor verdadero no tiene edad, no tiene reglas, no tiene manual. El amor verdadero solo tiene coraje. Y yo elegí ser valiente.